Gracias. Hoy voy a dar un tema importante para los tableros eléctricos, que es el estudio o el panorama que se presenta cuando hablamos de dispositivos diferenciales, dentro de los cuales está el famoso interruptor diferencial, que es de uso obligatorio en todas las instalaciones eléctricas, en esquema de conexión a tierra TT y TNS en particular también en este esquema de conexión a tierra. Ya veremos de qué esquema estamos hablando. Pero es un dispositivo que va a liberar, va, este, va a permitir, perdón, el corte de energía, la interrupción de energía en el caso de que ocurra una falla de aislación de una parte de contención de la instalación eléctrica. Para que exista fuga de corriente tiene que haber una diferencia potencial. Para que esta diferencia potencial provoque una circulación de corriente. Por lo tanto, el diferencial va a actuar cuando se energice la instalación eléctrica. Una vez que energizada, el diferencial tiene un sistema interno que detecta corrientes que diferencial entre un polo y el otro, en caso de que sea monofásico, o en el caso de que sea trifásico, entre los tres polos y el neutro, de tal forma que al detectar que hay parte de esa corriente que no retorna por alguno de los otros conductores, actúa y interrumpe el paso de la corriente. De esa forma protege a la instalación eléctrica, a las personas, a los animales de crianza y a los animales domésticos. Así dice textualmente el reglamento, que el interruptor diferencial es un elemento constituido para proteger tanto a las personas como a los bienes y a los animales domésticos o animales de crianza. Eso lo dice textualmente, que tengamos en cuenta que cuando hagamos una instalación eléctrica, también tenemos que tener en cuenta de que los animales no tengan acceso a ninguna parte de contención o que puedan acceder o a romper o a dañar una parte de la instalación eléctrica y a causa de eso sufrir un accidente eléctrico, como tal el caso de no colocar, por ejemplo, cables sin protección mecánica a la intemperie a disposición de los animales. Yo me acuerdo que tenía un conejo en mi casa que andaba por toda mi casa, inclusive me despertaba todas las mañanas a las 5 de la mañana, subía a mi cama y me despertaba. Y después de un tiempo, después que se murió, porque los conejos duran 3 años, me empezó a fallar la heladera. Lo raro que empezó a fallar la heladera cuando no estaba. Y resulta que revisando, me di con que los cables que estaban debajo de la altura de la bocha, detrás de la heladera, habían estado todos comidos por él. Y yo no entiendo cómo no se electrificó este conejo, porque se ve que había mordido hasta llegar al cobre, inclusive algunas hebras de cobre la había cortado. No entiendo cómo no se electrificó, no sé. No. De hecho, al mover ese cable en algún momento con la heladera, al sacarla para limpiarla, ese cable se terminó de cortar y sacó el servicio la heladera. O sea, había atacado y haber comido tanto el PVC y el cobre que había llegado un momento en que se volvía, y se interrumpió la corriente. En ese caso, en caso de este tipo de animalitos, por ejemplo, que es un animalito muy querido, que era como una compañía, debería haber tenido yo el cuidado de no dejarle esa parte accesible para que él me dañe este cable. También me rompió, me cortó el cable del cargador del celular, los veladores, me cortó todos los cables de veladores, es terrible. Pero nunca se electrificó el celular. Bueno, pero hay otros animales que sí pueden sufrir daños, como los perros que son un poquito más agresivos y más dañinos, o los gatos, o los loros, por ejemplo, que les gusta morder todo lo que está a su alcance. Pero en definitiva, bueno, el reglamento habla de que los dispositivos de protección deben proteger las vidas de las personas, la vida de los animales y los bienes. Y el diferencial es un elemento que está preparado para interrumpir la corriente en un valor, en un nivel de corriente tal y en un tiempo tal de disparo que evite que una persona sufra un shock eléctrico o un paro cardiorrespiratorio por el efecto de ese shock eléctrico. O sea, la función principal del diferencial es la protección por contactos indirectos. La función principal no es la de contacto directo, o sea, cuando yo toque algo, este diferencial dispare, sino que la función principal del interruptor diferencial es disparar cuando existe una falla. Y esa falla se evidencia porque alguna parte metálica se pone bajo tensión. Si esa parte metálica está conectada a tierra, circula una corriente a tierra, diferencial a la que están corriendo por los dos polos,
por eso se llama diferencial. Y esa diferencia de corriente que está con una sensibilidad del orden de 30 mA en los interruptores instantáneos me refiero a que actúan en un tiempo de duración muy corto, que después veremos cuáles son esos rangos de velocidad de disparo, tiempo de disparo mínimo, máximo que se exige en la norma, pero por la velocidad de disparo y por la corriente a la que dispara, la tensión de contacto que se produce por la circulación de corriente, por esa parte activa metálica, no afecta a las personas. Y despeja esa falla para que no siga permanentemente esa corriente circulando como corriente de falla. O sea, la función principal es la protección por contacto indirecto, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes, la representación gráfica o de un esquema unifilar del interruptor diferencial. Tenemos 3 formatos a la vista. Estos son interruptores diferenciales que forman parte de la familia de dispositivos diferenciales. Después veremos que hay otros dispositivos, también diferenciales, que no necesariamente tienen la función de interrumpir, sino que son dispositivos que actúan sobre otro interruptor, que es el que realmente interrumpe la corriente. Los interruptores diferenciales que conocemos habitualmente en las interacciones tienen el formato que vemos allí, el monofásico y el trifásico. La identificación, el símbolo en esquema unifilar es tiene la parte superior hay una cruz que indica que ese dispositivo es automático, tiene una barrita móvil, una parte móvil, digamos, que siempre se encuentra abierta, en esquema, ¿no es cierto?, se encuentra abierta, que es el accionamiento de esta maneta, el accionamiento de la palanca, que mueve el contacto para energizar o desenergizar la salida de ese diferencial. Aunque es indistinto hablar de alimentación en la parte superior o inferior, el diferencial va a actuar de la misma forma, no importa por dónde esté alimentada. Básicamente, la corriente que está midiendo el diferencial constantemente es la que transcurre desde un borne a otro, no importa qué sentido, sino que es la corriente de un borne a otro. Analiza esa corriente en un polo, en los 2 polos, en caso monofásico, en los 4 polos, en caso de ser trifásico. Este circuito que está acá abajo, representa un dispositivo toroidal, que es un núcleo magnético sobre el cual se envuelve el conductor de los polos, ya sea de la línea en neutro, de los 3 polos y en neutros. Todos enrolladitos en este núcleo, que es el que concentra el campo magnético provocada por la circulación de corriente que circula por ese diferencial. Ese toroidal es el que lee la diferencia de corriente, esa corriente diferencial provocada por una falla, y por un accionamiento mecánico, que es representado por este bracito, produce la apertura de la maneta del interruptor. Acá vemos un interruptor diferencial monofásico, tiene una sola maneta que actúa sobre los 2 contactos, el vivo y el neutro, y hay un pulsador de prueba, que es un pulsador que debe verificarse periódicamente, hablamos de cada 30 días, para verificar que el accionamiento funcione correctamente. Este dispositivo no nos da parámetros de la calidad del servicio diferencial, pero sí nos dice que sí dispara. O sea, es una prueba mecánica del sistema. Y es lo único que se puede hacer, digamos, para hacer una prueba periódica. Es un pulsador de prueba. Para verificar el funcionamiento correcto hay que colocar un instrumento de medición porque tiene que medir la corriente a la que dispara y los tiempos de disparo. Y el ensayo que se realiza son 4 niveles distintos, 5 niveles distintos de ensayos que lo provee un instrumento de medición y un instrumento de ensayo de diferencial. Pero básicamente el pulsador lo que hace es verificar el funcionamiento del mecanismo de disparo del diferencial. Simula una falla de corriente, es decir, una corriente que la hace pasar por fuera de ese toroidal, de tal forma que se presente como si fuera una falla a tierra. En realidad no es una falla a tierra, sino una corriente que no pasa por el diferencial. Entonces el diferencial, al notar diferencias de corriente, actúa y dispara. Con eso probamos el disparo del diferencial. La identificación en plano es el número del diferencial, en caso de que haya muchos diferenciales, sería ID, interruptor diferencial, y un número correlativo de acuerdo a la cantidad que hay. Si hay uno solo, será 1, si hay más de uno, será 1, 2, etcétera, etcétera. Luego está indicado la cantidad de polos y la corriente nominal
Esta corriente nominal es la máxima capacidad de corriente que puede transportar este diferencial o circular por su interior. Esto no significa que si supera esa corriente, el diferencial actúe y dispare. En absoluto, no tiene un disparo por sobrecorriente. Solamente dispara por una corriente diferencial. Por lo tanto, yo debo proteger el diferencial con termomagnéticos difusibles para limitar la corriente a su máxima capacidad de corriente. En este caso, debería colocar una térmica agua arriba que por lo menos sea de 25 amperes. Puede ser menos, pero no más de 25 amperes. O bien, la suma de las termomagnéticas que se instalan agua abajo de ese diferencial, la suma aritmética de esos calibres no deben superar los 25 amperes. Hay dos formas, digamos, de limitar la corriente por el diferencial. Agua arriba con una térmica de igual o menor valor y agua abajo, o agua abajo colocando interruptores termomagnéticos cuya suma de la corriente nominal sea menor que la del diferencial. A la par tenemos un tetrapolar, este es marca Siemens y también, bueno, tiene la misma, me olvidé, perdón, hablábamos de la corriente nominal, luego tenemos la sensibilidad, 30 mA. A esto le falta el tipo de diferencial, porque hay actualmente hay 4 tipos distintos de diferenciales, o 5 si queremos hablar de diferenciales, que dependen de cómo actúan ante la forma de onda que está circulando por él. Si la onda senoidal de la corriente que circula por él es perfecta, es una onda senoidal perfecta, estamos hablando de un diferencial para un tipo AC, después veremos bien la categoría, pero se denomina diferencial tipo AC, que está preparado o calibrado para trabajar con ese tipo de corriente, una corriente de senoidal perfecta. Luego tenemos el tipo A. El tipo A es un diferencial distinto, que ya veremos la característica particular, no quiero profundizar ahora, sino lo vemos más adelante. Está el B, y apareció últimamente una línea F, que aún no ha ingresado al país, pero es una línea que la tienen todos los fabricantes que venden en Argentina, pero no lo comercializan todavía en el país. Después veremos cuáles son las diferencias entre ellos. Bueno, tenemos la corriente, la sensibilidad, perdón, a la par tendría que estar el tipo de diferencial, si es AC, A, B o F, línea F. Y por último, la norma del producto. Estas líneas que están acá son líneas que están especificadas en el reglamento AEA. El reglamento AEA dice que cuando se realicen esquemas unifilares, cada representación de un dispositivo debe estar indicada una identificación, la cantidad de polos y la corriente nominal, en el caso de diferenciales, la sensibilidad, en caso de termomagnética, el poder de corte. Yo a la corriente diferencial, la corriente de la sensibilidad, le agregaría el tipo diferencial, y la última línea es la norma del producto. Si tiene otros parámetros, se le agregaría como una quinta línea o inclusive sexta línea. De hecho, hay interruptores diferenciales que tienen ajuste o temporizados, o un temporizador móvil, para poder hacer una selectividad entre los diferenciales, que ya veremos más adelante qué se trata. En esos casos, agregaríamos más líneas sobre esas que se están establecidas. Por ejemplo, en el último ejemplo que vemos acá, está la identificación, la cantidad de polos y la corriente nominal. Esa corriente nominal, la corriente puede pasar por cada polo, ¿sí? Eso que quede claro. Es la máxima corriente que puede transcurrir, circular por cada uno de los polos. Yo la tengo que limitar con algún dispositivo externo. La sensibilidad, faltaría el tipo de diferencial. Y luego indica que es selectivo, una característica particular que ya me adelanté en estos días y le dije que el selectivo se trata de un diferencial que tiene una temporización en el tiempo de disparo, para que cuando estén conectados en cascada con otros, actúe siempre que está más cercano a la falla. Cualquier consulta que tengan me la hacen ahora, porque esto es un tema muy vidrioso y lo tienen que entender desde el principio para poder después tener certeza en la selección de estos dispositivos al momento de instalarlos. Y a veces comprender por qué algunos diferenciales están actuando cuando no debería actuar. Uno supone que no debería actuar, pero están actuando y tenemos que aprender y saber la razón por la que los diferenciales disparan. Y aparte, entender en qué situación debo poner tal o cual modelo de interruptor diferencial para que en el momento del armado, de la instalación y puesta en servicio, estos diferenciales realmente presten un servicio en el que detecte solamente la falla
y no corrientes residuales, corrientes armónicas o corrientes por simpatía provocada por otra situación de otra interacción que lo hace disparar a un diferencial que no tiene fuga de corriente, etcétera, etcétera. Entonces hay que conocer bien el funcionamiento para entender cómo elegirlo, dónde instalarlo y cómo al momento de una falla comprender dónde encontrar el error o dónde encontrar realmente la falla que hace disparar a un diferencial. Muchas veces me preguntan, bueno, hace poquito uno de ustedes, no sé si está Gabriel, me decía que tenía, no sé si se llama Gabriel todavía, no está. Hoy casualmente me preguntaba que tenía un problema porque había una instalación que tenía un diferencial de cabecera en el tablero principal y un diferencial agua abajo en otro tablero seccional, y cuando había una falla en un circuito de ese tablero seccional saltaban los dos diferenciales al mismo tiempo. Bueno, eso es un problema de selectividad. No están elegidos correctamente los diferenciales y hay que evaluar cuál de ellos cambiar. Por lo general hay que modificar el que se encuentra agua arriba más cerca de la alimentación. Pero eso ya lo veremos, cómo hacer la selectividad para garantizar que el accionamiento sea efectivo desde el punto de vista de que el dispare que está más cerca de la falla. Y ese es, digamos, el problema más grande que se nos presenta al momento de elegir los diferenciales para distintas instalaciones. Internamente, el diferencial aquí es un esquema, digamos, interno para que entendamos cómo funciona. Y vemos que tenemos, siempre se va a representar la entrada en los bornes superiores, pero recuerden que también se puede invertir la alimentación, puede ser entrada y salida invertida a la que vemos acá. No hay ningún problema, porque lo que si ustedes observan, la corriente que pasa por un polo, ¿sí? Y la corriente que pasa por la otra va a ser la misma situación si va la corriente en un sentido o en otro. O sea, si la energía va en un sentido o en otro. Recordemos que la corriente tiene un cambio de sentido de circulación y son 50 ciclos por segundo. O sea, es una corriente variable en su sentido, por lo tanto, es indistinto en qué sentido va la alimentación, simplemente hay que analizar la energía va a pasar por ese diferencial y esa corriente que pasa por estos conductores que están dentro de un toroidal, este núcleo toroidal, que es un concentrador de campo electromagnético que circula por los conductores de ambos polos, lo que hace es que cada conductor al circular corriente, esa corriente está acompañada de un campo eléctrico y un campo electromagnético. El electromagnético se concentra dentro de ese toroide y tiene distintos sentidos. ¿Sí? Por lo general, tomemos una fracción de tiempo en la circulación de corriente. Voy a poner una lapicerita. Y suponemos que en el primer instante tengo la corriente que desciende por este polo y asciende por el otro. ¿Por qué? Porque esa corriente está pasando por la carga. Esta corriente va a la carga, retorna y circula para acá. Esa es la circulación de corriente. Todo conductor por el que circula corriente genera un campo electromagnético que es perpendicular a él y se va a concentrar dentro de este toroide. Este campo va a tener un sentido de movimiento en ese campo, va a tener una polaridad norte-sur en un sentido, y el otro cable, el otro conductor que tiene sentido contrario, va a ser un campo inverso. O sea, acá está circulando un campo electromagnético en este sentido y este en el otro. Como ambas corrientes son iguales, el campo magnético resultante es cero. Ese campo resultante es el que genera en esta bobina, al igual que un transformador, una fuerza electromotriz que haría funcionar el mecanismo de disparo, que es esta bobinita que vemos acá, de mucha sensibilidad, estamos hablando de 30 mA, y por un mecanismo, por un efecto electromagnético, digamos, actúa sobre la magnetismo y lo haría disparar en el caso de que la corriente que pase por un polo sea distinta a la otra, porque hay una fuga tierra acá abajo, supongamos, si hay una fuga tierra por acá abajo, por acá va a circular más corriente que el retorno que circula por acá, por más que la carga esté funcionando. Esa diferencia de corriente va a generar un campo magnético resultante que va a inducir en esta bobina una pequeña fuerza electromotriz que va a hacer actuar este electroimán actuando sobre la maneta y abriendo el circuito. Es el funcionamiento básico del diferencial, está midiendo la corriente de un polo y del otro, y como son sentido contrario, el campo magnético
son invertidos uno con otro, por tanto se anula y no produce ninguna fuerza electromotriz sobre la bobina de disparo. Cuando exista falla, recién se va a generar esa corriente de 30 mA que va a hacer actuar la bobina y va a abrir el interruptor diferencial. Y a la derecha vemos el circuito de prueba del ensayo. Fíjese que es un cablecito que va por fuera del toroidal, o sea, la corriente que circula por este cable no va a generar un campo magnético dentro de este toroidal, por lo tanto no se va a concentrar ningún campo electromagnético sobre este electroimán, va a circular por afuera y va a simular como que uno de los polos tiene mayor corriente que el otro, ¿sí? Eso provoca que el diferencial actúe, se genera una fuerza electromotriz en la bobina esta del electroimán y abra la maneta. Entonces, el pulsador lo que hace es simular una corriente fuera del interruptor, del toroidal, perdón, que hace actuar la maneta de disparo. Es muy sencillo el funcionamiento y hay que comprenderlo, entenderlo cómo funciona, porque si entendemos cómo funciona, vamos a entender cómo se debe conectar correctamente, ¿sí? Esa corriente de fuga que provoca este pulsador está limitada por una resistencia de 7600 ohmios aproximadamente, no me acuerdo si ohmios o kiloohmios, 7,6 kiloohms, que limita esta corriente. Fíjese que es casi un cortocircuito entre un polo y el otro polo, pero por fuera del toroidal. Para que ese cortocircuito sea muy bajo y esté en el orden de la corriente de disparo del diferencial, que son 30 mA, se coloca una resistencia en serie de tal forma de limitar esa corriente a ese valor, a 30, 31, 36 mA. Esos 30, 36 o mayor de 30 mA es el que hace, genera una diferencia de corriente entre dos polos, genera eso una fuerza electromotriz en esta bobinita adicional que hace actuar con este electroimán la maneta. O sea, como ven, es simplemente un ensayo mecánico del disparo. Cuando tenemos 4 polos, esto no cambia nada, se aumentan los 4 polos, tenemos el polo 1, el polo 2 y el polo 3 por acá. Por supuesto que todos tienen su manetita. Está solidaria con el mecanismo de disparo, de tal forma que cada uno de los cables va a circular una corriente. No sé si conocen cómo circula la corriente por una línea trifásica, como en definitiva, en algún instante la corriente que baja por este y baja por este retorna por el tercero, ¿sí? Con distintos valores de corriente. Esto pasa instante por instante, van cambiando el sentido y la resultante de la corriente. Si existe corriente por el neutro, va a estar circulando por el neutro. Pero como un sistema equilibrado y la corriente está circulando por los cables, no hay falla o fuga de corriente, el campo magnético resultante en este núcleo es cero. ¿Por qué? Porque vectorialmente la composición de los vectores de campo magnético, de acuerdo a los vectores de corriente, hace que el campo vectorial total sea cero. Cuando hay una fuga a tierra por uno de ellos, si uno de estos se pone a tierra, ¿sí? En ese polo se incrementa la corriente, va a generar una diferencia de campo magnético en este toroidal que va a inducir recién en la bobina una fuerza electromotriz que va a hacer disparar el dispositivo a la maneta o la apertura del interruptor diferencial. En definitiva, funciona exactamente el monofásico que el trifásico. Inclusive, si es un circuito trifásico sin neutro, yo podría usar el mismo interruptor diferencial tetrapolar sin conectar el neutro. Si no conecto el neutro, va a estar leyendo la corriente solamente de las tres fases. El neutro, como no circula corriente y no está conectado, no interfiere en ningún campo electromagnético sobre el toroidal. Entonces yo podría conectar las tres fases y ese programa. Lo único que pierdo es, si no tengo neutro, pierdo el ensayo del pulsador. Entonces en el caso de que tenga un interruptor tetrapolar y quiero hacerlo como tripolar, debería conectar el neutro solamente para que el pulsador de prueba funcione cuando deba probar. De todas formas, se tienen que fijar en el interruptor diferencial, hay un esquemita en el frente del diferencial, donde indica cuáles son los polos que está punteando, en el caso del tetrapolar, interruptor diferencial tetrapolar, cuáles son los polos que están interconectando con el pulsador con esta resistencia de prueba. De acuerdo a eso, puede ser, no tengo certeza,
que el neutro no se ocupe para el disparo y se ocupe en dos fases. La verdad que no recuerdo, yo voy a tener una imagen para recordar si lo que tengo acá, el pulsador de prueba trabaja entre el neutro y la fase. Creo que sí, pero no tengo certeza. Ya, de todas formas, ya vamos a ver que en la gráfica que está impresa en el frente del diferencial indican cuáles son los polos que se toman para el ensayo del pulsador de prueba. ¿Han comprendido hasta acá? ¿Ya lo sabían? ¿Hay algo nuevo que no entienden? ¿Comprende cómo funciona el diferencial? ¿Nadie? Sí. Entienden que hay que limitar la corriente con un elemento de protección que limita la corriente a la máxima capacidad. Como ven ustedes, el diferencial son dos cablecitos que pasan por un toroide, ¿sí? En alguna ocasión ese cable tiene 2 o 3 vueltas dentro del toroide y pasa a los bornes inferiores del diferencial. O sea, no hay ningún dispositivo que detecte una sobrecorriente ni un cortocircuito. Solamente va a detectar una diferencia de corriente representada por un campo magnético resultante que va a inducir en la bobinita del electroimán de disparo una corriente, una FEN, esa FEN una corriente, y con eso va a actuar la maneta para que se abra e interrumpa la circulación de corriente. Recuerdo que el diferencial es un dispositivo para protección de contactos indirectos. Después vamos a hacer una clasificación más precisa de lo que son directos e indirectos, pero esto quiero que entiendan, que es una forma indirecta de proteger a las personas, a los bienes, a animales de crianza y a animales domésticos. Y actúa fundamentalmente cuando el sistema que nosotros tenemos instalado tiene un conductor de protección unido a una jabalina, con un conductor de puesta a tierra, a un electrodo o jabalina, y ese conductor recorre toda la instalación eléctrica y une todas las masas eléctricas que están relacionadas con el servicio de instalación eléctrica. Hablemos en el caso de toma corriente, va a estar unido ese conductor de protección a la tercera pata de puesta a tierra para que todo el electrodoméstico que tengan carcasa metálica se conecten por ese borne a tierra. De tal forma que cuando haya una falla, esa falla tenga un recorrido de circulación por conductores, que sería el conductor de protección, al electrodo, y el electrodo viajaría, ya veremos cómo viaja desde el electrodo hasta la subestación transformadora, detectando esa corriente de falla del diferencial y sacando del servicio el circuito eléctrico que está protegiendo. Bueno, otra representación gráfica, en este caso tenemos un polo que dan varias vueltitas sobre el electroimán. Esto ya es desarmado diferenciales y por lo general tienen 2 o 3 vueltas, quizá en este dibujo he representado muchas vueltas, pero a veces son pocas vueltas, tiene 1 o 2 vueltas alrededor del diferencial, y es un cable flexible de cobre que está dentro de una vaina aislante tipo, ¿cómo se llama? No es termocontraíble, es no me sale, un tubo aislante, ¿sí? Que da una vueltita sobre el toroide y va a los bornes inferiores. Los dos polos tenemos la línea de neutro, y esta bobinita que vemos acá es la bobinita adicional, que es la que lee la diferencia de campo magnético por diferencia de corriente entre línea y neutro. Tenemos la resistencia del circuito de prueba. Fíjense que está entre el polo neutro y el polo vivo. De tal forma, no importa cómo yo conecte, siempre va a estar interconectado por fuera del toroidal. Y ese mecanismo es el que va a hacer disparar, hacer actuar la bobinita de disparo para que la bobinita de disparo me abra los contactos del interruptor diferencial. Esta es una representación similar a la anterior, pero bueno, en definitiva es lo mismo, ¿no? Acá ven el diferencial desarmado para que vean efectivamente que solamente tiene esos elementos. Bueno, tenemos la carcasa, el pulsador que está acá arriba. Este es el mecanismo de la palanca de cierre de los contactos, una plaquita de soporte. La cámara apaga chispa para interrumpir. Cuando interrumpe la corriente se va a producir un arco. Ese arco es absorbido por una cámara apaga chispa. Esa cámara apaga chispa tiene una capacidad para 500 amperes o 1000 amperes, o perdón, 630 amperes para un diferencial de 63 amperes
y 500 amperes para un diferencial de 25 a 40 amperes. Eso es una cámara para chispa chica, no es la misma de una térmica que soporta corrientes de 3.000 amperes, 4.000 amperes, 4.500, 6.000 amperes. El diferencial llega a los 500 amperes. O sea, soporta una corriente de apertura muy baja. O sea, por eso no está preparada para actuar ante cortocircuitos, sino solamente falla a tierra. Estos son los bornes de los contactos inferiores. Ahí tiene la pastillita de los contactos. La otra pastillita, no sé si está en esta parte móvil. Esta es la parte móvil, que es la que cierra sobre los bornes de contacto superior. Acá vemos el toroidal, que es una piecita negra de ferrite. Es un material magnético, concentra ese campo magnético, y fíjese que uno de los polos, si esta es la línea, tiene 2 vueltitas sobre el toroidal y luego retorna al borne inferior. Este sería el neutro, tiene 2 vueltitas sobre el toroide y va al contacto principal. Este cablecito que va acá es una bobinita que está envuelta sobre el mismo toroidal, y el cablecito va a este dispositivo que es el secreto y la clave del funcionamiento del diferencial. Esa es la clave, digamos, el elemento que se regula y se calibra a la corriente de disparo instantáneo de 30 mA, 300 mA, 100 mA, 500 mA. El dispositivo más caro del diferencial, digamos. El resto, fíjense que es un poco de fierro, y esta es la parte electromecánica muy bien calibrada para garantizar que las corrientes diferenciales estén dentro de los valores nominales o indicados, digamos, por el fabricante o certificados por el fabricante. Como ven, esto es todo lo que tiene el diferencial, no hay nada más que esto. Si es más grande, tiene un toroide más grande, con mayor cantidad de contactos, o con 4 contactos, y la cantidad de vueltas posiblemente sea la misma, pero fíjense que este cable es un cablecito flexible de cobre, que está envainado en un cartucho aislante, digamos, no es termocontraíble, sino que es un tubo aislante, y conecta los bornes de salida o de entrada, no me acuerdo si entrada o salida, con la parte móvil del cierre del termomagnético. Esta partecita se conecta con esta parte mecánica, y esa es la maneta que abre y cierra el circuito. Como ven, es muy sencillo y solamente tiene eso. Bueno, otra representación, igual que las anteriores, mostrando la bobinita que recolecta la diferencia de campo magnético, la bobina de la línea 1 o de la línea y del neutro que van a una carga, la resistencia de ensayo, el pulsador de test y el electroimán, que es el que provoca el movimiento y la apertura de la maneta en caso de detectar una falla de corriente. Ahora, ¿cómo funciona eléctricamente el diferencial? Cuando se produce una falla a tierra, acá tenemos una representación de una subestación transformadora con el primario y el secundario, esta imagen que vemos acá, donde surge la alimentación a la instalación nuestra. Y acá vemos una instalación nuestra donde tenemos un medidor, un tablero principal con una termomagnética, un diferencial y una carga eléctrica que tiene una carcasa metálica, y esa carcasa metálica está conectada al conductor de protección. ¿Sí? Conductor de protección que puede salir o no del tablero, pero es un cable que recorre toda la instalación eléctrica, que conecta cada parte metálica de las cargas y va unida al electrodo representado acá por la resistencia RA, que sería la resistencia puesta a tierra. La subestación transformadora tiene el centro de estrella de los bobinados de salida unido a tierra dentro de la jabalina de servicio. Esta es una puesta a tierra de servicio de la instalación de la distribuidora. Y el mismo punto, o ese punto central del centro de estrella, es donde nace el neutro de la distribución de la energía eléctrica. Una distribución trifásica, entonces está formada por las 3 fases del neutro, y el neutro surge del centro de estrella, el mismo punto es que se conecta a tierra, el bobinado del transformador. Cuando ocurre una falla, en esta carga, ya sea porque los cables que ingresan a la línea o el neutro tienen una falla de aislación y provocan, y esa falla de aislación toca la carcasa, ¿sí? Es como si se pusiera en cortocircuito, digamos, una línea con la carcasa metálica. Entonces, en ese momento,
al haber una diferencia potencial y haber un circuito, y ese circuito que está armado de la siguiente forma. Empecemos por el centro de estrella y este está conectado a bobina S, ¿sí? La bobina S está surtiendo 220 voltios de referencia con respecto al neutro. Entonces la tensión que tenemos, y fíjense si el neutro está conectado a una puesta a tierra. Y esa puesta a tierra, que está a los pies del transformador, tiene su oposición en la instalación eléctrica, que es una puesta a tierra de protección de la instalación eléctrica. Como la tierra esta es gigante, se contempla como un gran electrodo que tiene un valor de resistencia que depende de la naturaleza del suelo donde están puestos los dos electrodos. Esas mediciones que se hacen con telurímetro pueden dar valores de 2 ohmios para RB y menores de 40 ohmios para RA. En definitiva, digamos, la resistencia del suelo en esta parte, entre este conductor, este extremo y este, son 42 ohmios como máximo. Si está todo bien, todo funcionando correctamente, como máximo debería ser 40 ohmios. O sea, lo pensemos entonces como que es un conductor que tiene una resistencia de 42 ohmios. Si este es un conductor del suelo, hay un circuito que se forma entre el extremo de la bobina, el otro extremo de la bobina, este polo de la línea L1 que ingresa en la instalación eléctrica, como esa falla tomó contacto la fase con la carcasa, entonces supongamos que acá se unió, entonces como esta carcasa está puesta a tierra, tiene el circuito continúa por el conductor de puesta a tierra, la jabalina, el suelo que comprende la separación entre RB y RA, esa corriente ingresa por el cable de puesta a tierra del transformador y retorna a la bobina, cerrando un circuito de circulación. Esa sería la corriente de fase. La famosa impedancia de lazos de una instalación eléctrica consiste en medir la resistencia de todos estos conductores, inclusive el suelo, que intervienen en ese circuito de falla. Cada instalación va a tener un circuito de falla distinto por cada polo, ¿sí? Que va a depender de la longitud de los cables de alimentación, la longitud y sección de los cables de alimentación interna, de la distancia entre RA y RB, o la resistencia, perdón, de RA y RB, de la resistencia de los conductores y la resistencia bobina. Todas esas resistencias que entran en juego son las que limitan la corriente de falla. Ese valor de resistencia total está dentro de los parámetros de la resistencia RA más RB. ¿Por qué? Porque la resistencia de los conductores son fracciones de ohmios. Estamos hablando de 0,1 ohmios, 0,05 ohmios, valores por debajo de un ohmios. Mientras que el valor de RA y RB son ohmios, son 42 ohmios como máximo. Entonces estamos hablando de 42 ohmios versus la resistencia de todos los conductores quizás no llega a un ohmio, ¿sí? Entonces podemos decir que la resistencia de las jabalinas es la que manda en esta circulación de corriente. Es el valor predominante de la oposición de circulación de esa corriente de falla. Después veremos por qué se ha adoptado 40 ohmios para el valor de RA y no nos interesa mucho porque esto es cuestión de distribución, pero sí tenemos que saber que el valor de RB no debería ser mayor de 2 ohmios. Y al efecto de la estimación se supone que es como límite 2 ohmios cuando tenemos que hacer verificación. Si tuviéramos un instrumento de medición, podríamos tener más certeza de cuál es la suma de RA más RB. ¿Por qué? Porque el instrumento de medición de impedancia de lazo se conectan entre la línea y la tierra e inyectan una circulación de una corriente de falla que no hace actuar el diferencial, pero sí con la intensidad y la forma de onda requerida por el instrumento para detectar si aplica una tensión en un extremo, cuánta corriente circula. Y como calcula y mide esa corriente, puede calcular la impedancia de todo ese circuito. ¿Hasta acá comprendido? ¿Te hago una pregunta, Ángel? Sí. Viste que siempre uno asocia la falla, el funcionamiento del diferencial a una falla a tierra de una fase contra tierra. Ahora, Sí. cuando la falla es del neutro contra tierra, ¿el diferencial debería actuar igualmente o tiene alguna otra consideración? No, Sí. no, actúa igualmente. Actúa igualmente.
No hay diferencia entre uno y otro, digamos. Puede actuar por falla, por conexión de neutro a tierra o por conexión de la fase a tierra. De todas formas, la corriente diferencial va a circular por el neutro, o sea, neutro a tierra o la fase a tierra, porque se ha conectado el conductor a tierra. ¿Sí? No hay distinción entre uno y otro a diferencia de corriente, ya sea por el neutro o por la tierra. Va a existir siempre una corriente diferencial que va a ser detectada por el diferencial. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No sé si... ¿Quién más quiere hacer una consulta? ¿No hay más? Bueno, a este tipo, esta configuración del sistema de distribución de la energía eléctrica, donde el centro de estrella y el neutro de instalación de la fuente está puesta a tierra, y toda la masa metálica de la instalación están puesta a tierra, se denomina esquema de conexión a tierra TT, que es el esquema de conexión a tierra de toda la distribución que se emplea en la distribución en la República Argentina cuando se suministra en baja tensión. Cuando se suministra en baja tensión, todos los esquemas de la República Argentina tienen este formato. ¿Sí? A partir de la empresa distribuidora hacia el cliente. Hay otra circunstancia que es cuando el cliente encuentre comprar en baja tensión, compra en media tensión, ese cliente puede optar por otros métodos o esquemas de conexión a tierra distintos a eso, de que después veremos cuáles son esos métodos distintos. Que casualmente cuando hablemos de diferenciales, tenemos que analizar cómo va a trabajar el diferencial en los dos esquemas de conexión a tierra usuales en la instalación eléctrica en general, en la industria, en grandes instalaciones donde las potencias superan los 300 kilovatios, por lo general se coloca un transformador dedicado a esa instalación eléctrica y el esquema de conexión a tierra puede ser el sistema TNS, que es la segunda alternativa para el esquema de conexión a tierra en las instalaciones eléctricas internas de los inmuebles. Por ahora nos circunscribamos al esquema TT. Este es entonces un método, va a estar presente en toda la instalación eléctrica. Cuando tenemos un generador propio, también se puede adoptar, o a veces estamos obligados a adoptar el sistema TNS, pero también se puede configurar el sistema TT para alimentar nuestra instalación interna a partir de un generador. Eso va a depender de la separación que existe entre la puesta, entre el generador en sí y la puesta a tierra de protección de la instalación eléctrica. Si están muy próximas, es imposible construir un esquema TT. Si están suficientemente separados, sí se puede construir un esquema de conexión TT con un generador propio. Pero ya veremos más adelante esa situación. Entonces acá, ¿qué distinguimos? Tenemos dos electrodos en esta instalación eléctrica, que es la del servicio, la puesta a tierra del servicio de la distribuidora, que la debe mantener la distribuidora, y la puesta a tierra de protección que la debe mantener y cuidar e instalar el propietario del inmueble al que está alimentando la empresa distribuidora. Lo fundamental de la instalación eléctrica para la protección adecuada en la falla a tierra, que exista el conjunto de elementos adecuado para detectar la falla a tierra. ¿Cuáles son esos elementos? El interruptor diferencial, el electrodo dispersor jabalina y el conductor de protección que esté conectado a todos los tomas corrientes, a todos los artefactos de emisión, a todas las masas metálicas de la instalación eléctrica, inclusive aquellas masas equipotencializadas. Porque en definitiva las equipotencializaciones que se realizan dentro de la instalación eléctrica no es para que circule corriente de falla por ella, sino para que tengan el mismo potencial, para evitar que existan diferentes potenciales dentro de la instalación eléctrica. O sea, los conductores de equipotencialización no conducen corriente de falla. Los conductores de protección sí conducen corriente de falla. En una bandeja portacable, que vimos nosotros anteriormente, teníamos conductores de protección y conductores de equipotencialización. Los de protección circulaban corriente de falla. En los de equipotencialización no circula corriente. Y menos la de falla, porque la de falla va a circular por el conductor de... no me di cuenta que había alguien, estaba preguntando a alguien. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Porque había una manito levantada ahí, borré y no me fijé de quién era. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna?
Bueno. Ah, recién se unió Sebastián. Para que exista el esquema de conexión en tierra, tiene que cumplir una condición que está representada acá. Dice que la separación entre RA y RB, la resistencia, perdón, la puesta a tierra de protección y la puesta a tierra de servicio, es un valor denominado 10 veces radio equivalente. Este valor 10 radio equivalente lo podemos extraer de una tablita del reglamento, esta tablita que está acá, donde indica los radio equivalentes que corresponden para cada tipo de jabalinas, ya sea si analizamos el diámetro de la jabalina o la longitud de ellas. Por ejemplo, si tenemos una jabalina de 5 octavos de pulgada, que serían 14,6 milímetros, y la longitud es de 1,5 metros, el radio equivalente serían 3,2 metros. O sea, si yo tengo dos jabalinas de 5,8, para que no haya interferencia en el trabajo de esas dos en cuanto a la circulación de corriente de falla a tierra, deben estar separadas una distancia de 3,2. Si no está separado a 3,2 y está más próxima, es que hay una interferencia del campo electromagnético de esa corriente de falla que hace que el efecto sea distinto, sea menor que si esta separación es mayor que 10 veces el radio equivalente. O sea, en definitiva, yo tengo que tratar de que la separación entre RA y RB, si hablamos de la empresa distribuidora de energía, donde ponen electrodos debajo de la subestación transformadora y yo estoy próximo a esa subestación transformadora, es suponer que esa estación transformadora tiene jabalina de 6 metros de distancia, 6 de 3 o 6 metros de longitud. Y la jabalina que yo pongo va a ser menor este valor, pero si analizo el radio equivalente de esta jabalina, me dice que el diámetro alrededor del cual no debería colocar ninguna jabalina de protección es de 10 metros. 10 metros de distancia. O sea, yo estoy cerca de una estación transformadora y la distancia entre mi inmueble y esa estación es menos de 10 metros, debería tratar de poner la jabalina en otra posición de tal forma de alejarme de ese radio, tomando en cuenta que la jabalina se encuentra al pie del transformador. Hay otras cuestiones que ya se han establecido en Salta, donde los electrodos de puesta a tierra de servicio se instalan a 20 metros de la estación transformadora. ¿Por qué? Porque la subestación transformadora tiene dos tipos de descarga. Una descarga de los descargadores de media tensión, esos sí van al pie de la subestación transformadora. Es un cablecito que une los descargadores de sobretensión de media tensión y despeja a tierra la sobretensión y puede ingresar en media tensión mediante un sistema de presa compuesto por 2, 3 o más jabalinas para despejar esa sobretensión que puede haber ingresado en la línea de metensión a la subestación transformadora. Y el secundario es donde las bobinas están conectadas en forma de estrella. Ese centro de estrella también se conecta a tierra, pero a tierra distinta a la tierra del descargador de sobretensión. Para no colocarlo debajo de la subestación transformadora, se lo lleva al primer poste de la línea de salida o de las líneas de salida de la subestación transformadora. Habitualmente es un poste 50-20 metros de distancia. Y en ese poste se baja un cable y allí se hace la puesta a tierra. Y de esa puesta a tierra es la que yo tengo que tratar de garantizar que mi electrodo de protección se encuentre a una distancia mayor de 10 veces el radio equivalente de esos electrodos. Por lo general son jabalinas de 3 metros y pueden ser 2, 3, 4, 5 jabalinas, depende del tipo de suelo donde se instalan esas jabalinas. Y recuerden que ese valor de resistencia tiene que ser 2 ohmios, o sea, ponen la cantidad de electrodos suficiente para llegar a ese valor de resistencia puesta a tierra. Nosotros en un domicilio, en Salta Capital, nos alcanza un electrodo de media pulgada por 1,50 m para llegar a una resistencia de puesta a tierra menor de 40 ohmios. En Cafayate, por ejemplo, yo necesito varios electrodos, un conductor inclusive desnudo, o a veces hasta hacer una malla para lograr bajar los 20 ohmios, ¿sí? Entonces, hablando de
de 2 ohmios, bueno, habría que trabajar bastante para llegar a ese valor de resistencia puesta a tierra. Pero en definitiva, si yo no logro esta distancia, es que el esquema de conexión a tierra que tengo que adoptar no es el TT, sino que es el otro esquema de conexión a tierra que TNS. Ya veremos qué dificultades se presentan para los diferenciales del esquema de conexión TNS. ¿Hasta acá comprendido? Esto es importante también saberlo para cuando analicen la puesta a tierra de un generador. Si instalo un generador dentro de un inmueble y tengo que conectar el trifásico, conectar el centro de estrella de ese alternador a tierra, esa tierra va a ser de servicio. Si está dentro del inmueble de un edificio donde no tengo cómo alejarme, bueno, es imposible evitar que ese esquema de tierra no sea TT, sino que sea TNS. Si tengo un inmueble donde el generador lo puedo alejar del inmueble, de tal forma de garantizar que la puesta a tierra esté alejada, la puesta a tierra de protección, puedo hablar de que un generador alimenta esa instalación eléctrica con un esquema de conexión TT. ¿Comprendido? ¿Alguna preguntita sobre esto? No sé si ustedes conocían este esquema, si están desayunando o ya lo conocen. ¿Ya lo conocen todos? ¿Lo entienden? ¿Sí? Acá está la representación de la circulación de falla, la que yo nombraba recién. Tenemos una línea que pierde aislación, toma contacto con la carcasa metálica de este equipo eléctrico y se genera esa circulación de corriente que está indicada por el trazo rojo, que es una corriente de defecto o corriente de falla. Y va a circular hasta que un dispositivo como el diferencial actúe en forma instantánea y despeje esa falla. Si no tengo un interruptor diferencial, esta corriente está al orden de entre 10 y 20 amperes, y quizás no haga saltar un interruptor de cabecera de una instalación monofásica que es de 25 amperes. O sea, no existe forma de que una termomagnética actúe en tiempo y en forma para despejar este tipo de falla. Porque por general la corriente nominal de esos termomagnéticos es mayor que la corriente de falla que se provoca. Va a depender fundamentalmente de RA, de RB y de la distancia al transformador que tenga para tener en cuenta la impedancia de los cables de la alimentación. Estos diferenciales que se colocan en esta posición para proteger estos contactos indirectos se denominan interruptores diferenciales y tienen un rango de corriente y un valor de tiempo de disparo que está determinado por la norma. Cuando verifico yo el funcionamiento de los diferenciales, una de las verificaciones que se hace es determinar a qué corriente dispara y determinar en qué tiempo dispara esa corriente. Entre otros ensayos, que es medir la corriente de no disparo por debajo del 50% de corriente de la sensibilidad, medir la corriente y el tiempo de disparo al doble de la corriente de la sensibilidad, al doble de la sensibilidad, medir el tiempo de disparo y la corriente a 5 veces la corriente nominal. Pues son ensayos que se realizan mediante un instrumento que está preparado para tal fin. Siempre inyectando corriente con una frecuencia tal para poder realizar esos ensayos. Esos ensayos son con corte de energía, así que hay que tener cuidado cuando se realicen, porque preferiblemente hay que hacerlo sacando de servicio toda la instalación eléctrica y dejando los tableros solamente para hacer el ensayo el tiempo necesario. Por lo general se hace fuera de los horarios laborales para evitar estar interrumpiendo el servicio de alimentación de esos diferenciales. La EA indica que el diferencial es un dispositivo para protección contra contactos indirectos, pero dice que complementariamente el diferencial protege a la persona ante un contacto directo. O sea, si yo estoy descalzo y toco un cable desnudo con tensión, por mi cuerpo va a circular una corriente, esa corriente ya está calculada para que el diferencial actúe e interrumpa cuando ese valor supere los 30 mA, o quizás menos de 30 mA, en un tiempo de disparo suficiente para que mi cuerpo, con esa circulación de corriente, no me provoque ningún daño. Simplemente una pérdida del dominio muscular,
pero es tan rápido que me permite recuperarme rápidamente y evitar tener un shock eléctrico que provoque algún efecto sobre las pulsaciones, sobre la frecuencia cardíaca del corazón, o un principio de asfixia por sacar de la frecuencia de funcionamiento del pulmón y corazón, ¿sí? Entonces, digamos que es una protección complementaria y no es fundamental. La fundamental es detectar la falla a tierra porque hay un contacto indirecto, algo que tenía aislación, la perdió, tocó una masa eléctrica que está conectada con un todo de protección, hizo actuar el dispositivo diferencial interrumpiendo la circulación de corriente. Acá vamos a hacer un descansito de 10 minutos. ¿Tienen alguna pregunta antes que vayamos al descanso? ¿Alguna consulta? Ángel, yo no sé si ve el chat, pero fíjate que te hicieron preguntas en el chat. Ah, lo leo. Mauro, la distancia entre RA y RB, ¿cuándo es la distancia mínima? La distancia mínima depende de los electrodos que se ponga la empresa distribuidora. Si estamos hablando de jabalinas, yo supongo que son de 6 metros, porque he visto colocar jabalinas de 6 metros en lugares donde la resistencia al suelo era muy mala. Entonces tengo que hablar de 10 metros de distancia entre la puesta a tierra de la empresa distribuidora y mi instalación eléctrica. Si estoy menos de esa distancia, tengo que tratar de alejar mi electrodo de protección al interior del inmueble. Lo puedo poner donde yo quiera, no hay problema, con tal que lleve el cable de puesta a tierra hasta la barrita distribuidora general de puesta a tierra del cable eléctrico para de ahí conectar todas las masas. Con respecto a las mallas, la distancia entre los electrodos serían también el raño que aparece en la tabla. La distancia entre electrodos. Sí, la distancia que aparece ahí es 10 veces radio equivalente. Vuelvo a la tablita. Acá fíjese a la derecha, dice que para estos electrodos el radio equivalente son de 10, está expresado en metros y equivalente a 10 veces R. No hay que multiplicar por 10 este valor, sino que ya está determinado como que ese valor es 10 veces el radio equivalente. El radio equivalente es el radio de un cilindro. Estamos hablando de electrodos tradicionales, que es una jabalina, que es una barra cobreada cilíndrica de una cantidad de metros X, de 1,5 a 3 metros de longitud. Y ese radio equivalente es un diámetro que envuelve a ese electrodo, donde está involucrada, digamos, la circulación de esa corriente de falla en contacto con la Tierra. Y sería como el flujo de corriente que se produce del electrodo al suelo, ¿sí? Y en esa área es donde tenemos el despeje de esa corriente, la circulación de corriente, que luego retornará a la línea de distribución mediante la resistencia puesta, la jabalina de puesta al servicio, del servicio de la empresa distribuidora. Entonces este valor que está acá, 10 metros, yo lo tomaría como que, como no tengo certeza de qué tiene la empresa distribuidora, tomo lo más desfavorable, que son 10 metros, entonces mi electrodo debería estar a 10 metros de esa bajada de puesta a tierra de la línea de distribución. En Salta tengan en cuenta entonces que en la mayoría de instalaciones nuevas de subestaciones transformadoras y la que de hace 15 años hacia adelante, la puesta a tierra se encuentra, esa la podemos ver porque si observamos la subestación transformadora, se va a observar así una barrita del neutro. De esa barrita de neutro va a salir un cablecito por la línea de distribución, va a ir a la primera postación, la más próxima, y ahí baja a tierra, a los electrodos de puesta a tierra del neutro. ¿Sí? De esa posición hasta mi casa, hasta el inmueble que yo estoy instalando, debería haber por menos 10 metros. Si no lo hay y quiero poner el electrodo, lo tengo que poner a una distancia tal que me garantice que no sea mayor que los 10 metros indicados como radio equivalente para la jabalina de 6 metros. ¿Sí? Cuando hay incertidumbre, siempre voy del lado más seguro, es suponiendo o sobredimensionando un poco la instalación eléctrica.
Vamos a un descansito de 10 minutos y retornamos a las 10, 20 y 15, perdón. 20 y 15. Hola, Miguel. ¿Me escuchan? Hola.